significa que Blackboard trabaja en un concepto muy fuerte que es educación. Nosotros somos una empresa de educación y educación tiene que ver con la educación en una primaria, con la educación en una secundaria, con la educación en una universidad, con la educación después de la universidad, lo que nosotros llamamos estudios continuos, cuando ellos terminan, y tiene que ver con la educación de la fuerza de trabajo, la educación que está fuera del circuito formal de lo que trabajamos en general. Vamos a ver. Yo ya sí ahora entonces quiero hablar de Latinoamérica. Latinoamérica, y estos datos creo que son muy importantes. Nosotros estamos trabajando con más de 520 instituciones en Latinoamérica. Cuando uno ve estos números, 520 instituciones en Latinoamérica, es un número que realmente a nosotros todavía digamos, el esfuerzo que hemos hecho en estos últimos años nos llena de orgullo hablar de 520 instituciones. De esas 520 instituciones, 170 están en Brasil, el resto están en toda Latinoamérica. Estamos hablando de 3,5 millones de estudiantes. Esto significa que hay 3,5 millones de chicos y adultos, y quiero hacer muy claro en esto, adultos, que todos los días acceden a Blackboard para hacer sus tareas diarias, su capacitación diaria, desde un tornero que está haciendo un curso de tornería en el SENA en Bogotá, hasta una persona que está haciendo el final del MBA en el TEC de Monterrey, que es la institución probablemente más prestigiosa o de las más prestigiosas de Latinoamérica. La institución del SENA. Quiero contarles que en Colombia la institución más prestigiosa, tanto privada como pública, es el SENA. El SENA es el instituto que está a cargo de dar capacitación a la fuerza laboral de Colombia. Eso quiere decir cursos desde secretarias, torneros, lengua, cualquier cosa que esté fuera digamos, dentro de una universidad tradicional. Todos los ciudadanos de Colombia tienen la posibilidad de entrar. Es la manera que Colombia ha decidido. 1.200.000 personas se capacitan por año a través de Blackboard en la palabra que no me sale en español, en nuevas capacidades laborales en Colombia. Esto cambió el mercado. Esto es algo que yo tengo 1.200.000 personas por año que adquieren esa tecnología. Para que se den una idea la importancia que tiene Latinoamérica, nosotros tuvimos que hacer un cambio muy fuerte en la plataforma, y es, en la mayoría de los países del norte, Internet no es un issue. Todo el mundo tiene la capacidad de hacer. Cuando el gobierno de Colombia dice yo quiero darle esto a todos los ciudadanos de mi país, y habla a todos los ciudadanos de mi país, se encuentra que obviamente Internet no está en todos lados. Nosotros hicimos una modificación muy fuerte en la plataforma para que pueda trabajar offline y para que las personas que no tuvieran acceso pudieran bajar su contenido en algún lugar, trabajar, volverse a un lugar que tengan contenido y poder volver a conectarse y poder trabajar offline. Algo que en un concepto en Estados Unidos o en Europa no hubiera tenido ninguna, o en Japón, no era algo que se le hubiera ocurrido a nadie tener que hacerlo. Nosotros lo hicimos específicamente para esto. Por supuesto, en el resto del mundo hay muchísimos países que empezaron a hacer esto. Pero piensen esto, gracias a esto, hoy el SENA es la institución privada o pública, y es una institución pública más prestigiosa por la capacidad de esto. Quiero ir a la IEP de Chile. Y quiero empezar a hablar de cifras, porque creo que esto es un tema muy importante, y por eso es que después voy a hacer una pequeña introducción de Preteco, pero necesitamos partners que estén acostumbrados a mover estos volúmenes de usuarios, de estos volúmenes de cifras. No estamos hablando de exclusivamente boutiques, universidades boutiques, sino estamos hablando de grandes cantidades. El IEP es el Instituto Profesional en Chile. El planteo que tuvieron ellos con nosotros fue, nosotros tenemos 100.000 estudiantes. 100.000 estudiantes. El ciclo lectivo comienza el 1 de marzo. Necesitamos tener a los 100.000 con posibilidad de trabajar en Blackboard en 3 meses. 100.000. Hoy es un caso de éxito. El 1 de marzo comenzó
el AIEP a trabajar. Y son 100.000 personas, estudiantes que se están capacitando. La educación continua, que es muy importante para la universidad, lo hacen obviamente con Blackboard. Y por eso quiero hablar de un instituto tecnológico, de un instituto técnico y de una institución súper prestigiosa, la UNAM de México. Es fantástico, todos ustedes conocen la UNAM de México, la Autónoma de México. La UNAM el gobierno creó una universidad que es universidad a distancia de México. ¿Por qué? Porque justamente entiende el gobierno la necesidad de poder estar capacitando a su gente a través de el e-learning, para la gente que no tenga acceso físico y crea una universidad específica para eso. ¿Qué significó eso? 50.000 usuarios en 4 meses tuvimos que implementar. Cuando hablo de implementar 50.000 usuarios, esto significa que tenemos que tener los recursos en México, en Chile, en Colombia, ahora voy a hablar de Argentina. Tenemos que tener los recursos para poder implementar eso. Eso es uno de los grandes puntos en los cuales Blackboard en Latinoamérica es muy fuerte. Quería hablar un poquito de Argentina. Estamos haciendo el lanzamiento de Argentina hace unos poquitos meses que comenzamos a trabajar formalmente en la Argentina. Ya hay 2 universidades y las 2 ya implementaron, que es el ITBA y la Universidad de Palermo. Y estamos trabajando con muchísimas otras universidades en un proceso, como decía, hace unos poquitos meses que empezamos, y con fundamentalmente instituciones públicas. Hoy todos saben la necesidad argentina que tiene de capacitar. Ayer salieron los índices de desempleo. Todos nos preocupan en los índices de desempleo. La mejor manera que tiene un país de poder recuperar empleo es capacitando a su gente. Entonces, estamos hablando muchísimo con instituciones que trabajan con la capacitación de la fuerza laboral. Y cuando hablamos de la capacitación de la fuerza laboral, de vuelta, estamos hablando de cientos de miles de personas.